si no hay una estrategia de seguridad para combatir a la delincuencia y defender a los mexicanos. Ya hay más muertos que en el gobierno de Calderón. Estamos diciendo que no queremos militarizar a la Guardia Nacional, pero sí decimos que se rijan bajo los principios de las Fuerzas Armadas. Sonrían. ¿Ya? Vamos a ganar. La Guardia Nacional no va a hacer lo que quiera. La Guardia Nacional va a seguir la Estrategia Nacional de Seguridad que determine la Secretaría de Seguridad de este ramo. La Guardia Nacional otorgará la certeza, protección y seguridad que demandan y merecen las y los mexicanos. No se equivoquen, la estrategia de seguridad de la Cuarta Transformación no es sacar al ejército a las calles. Yo creo que fue muy buena la aprobación en la Cámara de Diputados de esta ley. Le agradezco mucho a los legisladores en general porque ya se dio este primer paso. Bueno, muchas horas fueron las que se discutieron sobre este tema y los diputados finalmente aprobaron ya la reforma para que la Guardia Nacional pertenezca a la Secretaría de la Defensa. Todos los detalles en el siguiente reporte. Aprobado por 264 votos los artículos primero, segundo, tercero y transitorios en los términos del proyecto de decreto. La Cámara de Diputados aprobó una reforma legislativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que transfiere la Guardia Nacional, creada como una fuerza bajo mando civil, a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que de concretarse representa un cambio drástico en la postura de que por años defendió el primer mandatario, que los militares debían regresar a los cuarteles. La reforma legislativa pasará ahora a discusión del Senado de la República. Luego de una sesión maratónica de más de 12 horas, los diputados de Morena y sus partidos aliados lograron la aprobación con 264 votos a favor y 212 en contra y una abstención de la reforma de 3 leyes que permiten a la Secretaría de la Defensa Nacional asumir el control operativo de la Guardia Nacional, que desde su creación en 2019 era manejada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El Poder Ejecutivo promovió la transferencia proponiendo la modificación de algunos artículos de leyes de la Administración Pública Federal, de la Guardia Nacional y del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos. El cambio legislativo se dio en medio de cuestionamientos de organizaciones humanitarias y opositores que anunciaron que recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnarla. El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la reforma legislativa que presentó en el Congreso la semana pasada, argumentando que las fuerzas policiales civiles no habían logrado traer seguridad al país, que el Ejército es la institución más confiable de México y que la Guardia Nacional ya es esencialmente una institución militar. De los más de 110,000 efectivos que integran la Guardia Nacional, más del 80% provinieron del Ejército y la Marina Armada de México. El mandatario sostuvo que la Guardia Nacional solo funcionaba gracias al liderazgo militar que lo organizó y las amplias capacidades logísticas de las Fuerzas Armadas. Según la reforma legislativa, la Secretaría de Seguridad deberá transferir a la Secretaría de la Defensa Nacional en un plazo de 60 días los recursos presupuestales para cubrir los gastos de operación y personal de la Guardia Nacional, así como los recursos materiales destinados para su operación. Heraldo Media Group, Luis Pérez Coutar. Bueno, pues ya es un hecho, por lo menos desde la Cámara de Diputados. Falta todavía lo que pase en el Senado, pero hoy hubo una reunión interesante. Ahorita vamos a platicar de ello entre el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y el secretario de Gobernación. Así que bueno, por lo pronto agradezco que esté con nosotros aquí al diputado federal por Morena, Hamlet Almaguer. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches. Muy buenas noches, Sofía, para ti y para todo el auditorio de Heraldo Televisión. Pues finalmente ya se aprobó en la Cámara de Diputados, fue una mayoría simple, no necesitaban más, no fue una reforma constitucional ni preferente, como lo habían dicho, para que bueno, pues pudiera darse esta modificación. Pero finalmente se militariza la seguridad en este país. Es decir, un poco pasa lo que se había cuestionado tanto en el gobierno de Felipe Calderón. Durante el gobierno de Felipe Calderón, Sofía, las instancias militares, las dependencias y los efectivos trabajaban sin un marco regulatorio adecuado. A veces eran órdenes ejecutivas, oficios de comisión y no tenían muy claras las actividades o los límites constitucionales que tenían que realizar.
La iniciativa del presidente tiene datos muy interesantes sobre la reducción, por ejemplo, en las quejas por violaciones a derechos humanos que hubo respecto de los militares en el sexenio de Felipe Calderón y las que han existido ahora en el sexenio del presidente López Obrador. Ningún gobernador del país, de Morena o de la oposición, se ha manifestado en contra de la presencia de la Guardia Nacional en sus estados. Yo te pongo el ejemplo de Jalisco. Un informe del 2020 con datos del 2019 revelaba que en el estado solamente había 3,000 policías estatales. La fuerza de la Guardia Nacional en mi entidad duplica a la fuerza de efectivos de la policía estatal. La presencia de la Guardia Nacional es vital para que las entidades federativas puedan tener paz. Y la Guardia tiene un porcentaje de aceptación entre la ciudadanía de 80%. Esto es muy superior a la policía estatal, que tiene 50%, y a las municipales, que tienen 40%. Pero al final no se regresaron a los cuarteles, ¿no? Como era parte de lo que se tenía planeado, como un poco la propuesta que siempre se tuvo en esta campaña que hacía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al contrario, ahora vamos a estar con más presencia militar en las calles, ¿no? Nuestra Constitución vigente, en el artículo 5º transitorio de la reforma de marzo del 2019, faculta al presidente de la República para utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, y esa es una disposición que vence hasta dentro de 2 años. Sí, es el jefe de Correcto. las Fuerzas Armadas. Además, la diputada Yolanda de la Torre del PRI presentó una iniciativa para extender este artículo transitorio hasta el 2029. ¿Fue una sorpresa o ya más o menos sabían que esta propuesta del PRI podía venir por ahí? La diputada Yolanda es una extraordinaria jurista. Hemos tenido oportunidad de dialogar en distintas comisiones que compartimos, justicia, puntos constitucionales y demás. Y lo que ella nos comentaba, y tiene toda la razón, es que los gobernadores, precisamente, y los alcaldes requieren mayor certeza en las entidades federativas, y parece prudente desde este momento dar ese tiempo, digamos, extra de 4 años para que estén presentes las Fuerzas les fue Armadas. mejor, ¿no? Porque ustedes la querían 4 años menos y finalmente se extendió. Ahora, ¿pero qué les dice? O sea, finalmente también el PRI, el PAN estaban en esta moratoria legislativa en donde parecía que iban a ir en conjunto en esto, y pues finalmente no, se salieron los priistas y dijeron: vamos a extenderles todavía 4 años más. ¿Qué les dijeron? ¿Cuándo se va a aprobar esto? ¿En qué va justamente la propuesta que hace esta diputada? Hoy sesionó la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales y aprobó que se programe en la próxima sesión del martes 13 de septiembre la votación en comisiones de esta iniciativa. Sí. Vamos a tener dictamen muy probablemente hoy por la noche, y tendremos, conforme lo marca el reglamento, 5 días para analizarlo con toda oportunidad y discutirlo en la Comisión de Puntos Constitucionales ese día, y después se tendría que programar para el Pleno. No hay sesión el 15. Sí, el miércoles. Ajá, correcto. El programa autorizado por la Junta de Coordinación Política establece que habría sesión hasta la siguiente semana, entonces quizá el 20 de septiembre podría estar Ya queda aprobado votándose. para que sea hasta el 2028. Esperemos que la mayoría de los legisladores acompañen esta propuesta, porque es reforma constitucional. Esa sí es una reforma constitucional. Esa sí es constitucional. Ahora, en lo que va de esta reforma, en las modificaciones que se hicieron en estos artículos que ya se fueron al Senado, este paquete que incluso ya se recibió desde la mesa directiva, hoy lo daban a conocer, pues tienen claro cómo será el trabajo que se hará allá en el Senado. La oposición ya dijo que, bueno, pues van a contener un poco todas estas propuestas. Sin embargo, hoy hubo una reunión importante en la toma de protesta del gobernador, ahora ya Menchaca, allá en el estado de Hidalgo. Estuvo Ricardo Monreal con el secretario de Gobernación. Sí. Y platicaron, y parece que, bueno, pues esto puede despresurizar un poquito la tensión en el Senado, porque los diputados siempre han sido felicitados, excepto los senadores, ¿no? Hubo una presencia muy amplia de legisladores, tanto de diputados como senadores. De hecho, el gobernador Menchaca bromeó que había quórum para sesionar, porque había muchos legisladores, correcto. Tuvimos la oportunidad de dialogar con distintos senadores, y yo te puedo decir que todos a los que les pregunté están de acuerdo en apoyar la iniciativa de reforma en materia de Guardia Nacional. Habrá que ver qué actitud toma el coordinador en el Senado. Lo vieron, platicaron con él, estuvieron ahí reunidos, ¿no? El secretario de Gobernación y el propio coordinador. Sí, yo espero que sea sensible a la realidad del país y al respaldo ciudadano. ¿No? Sí, digo, si tienen dudas, nosotros con mucho gusto como diputados les podemos explicar por qué votamos a favor de la iniciativa. Y es un tema técnico, pero sí me gustaría que el auditorio lo conociera.
La Constitución tiene este artículo que te comenté, el quinto transitorio, que permite el uso de las Fuerzas Armadas. Después, el artículo 89, fracciones sexta y séptima de la Constitución, autorizan al presidente de la República para disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas y disponer de la totalidad de la Guardia Nacional. Esa ya es una autorización constitucional, una cláusula habilitante, se denomina en teoría constitucional. ¿Cuál es el control que el constituyente le fijó al presidente? Rendirle un informe al Senado sobre qué hizo con esa facultad de disposición. Eso está en el 76, fracción cuarta. Y el Senado lo va a analizar y en su caso lo va a aprobar. Es decir, el Senado podría rechazar el informe que le rinda el presidente, pero el permiso para usar a la Guardia ya lo tiene. El 16 de septiembre, como se espera, el presidente puede dar esta noticia y dar así el desfile, arrancar así el desfile militar. Ojalá que el Senado de la República lo apruebe mañana. Y eso ayudaría para que esto suceda. Ahora, para ustedes no se está militarizando el país. No, por supuesto que no. Para ustedes no estamos cerca de Venezuela. Para nada. No entiendo en qué sentido estaríamos cerca de Venezuela. Por la militarización y la seguridad y todo lo que se ha cuestionado desde los especialistas, ¿no? Que un poco... Estaríamos cerca de España. Me dediqué un poco antes de la sesión. Y tan cuestionado que ha sido España, ¿no? Ahora, sí. Ahora nos vamos a parecer más. Me dediqué un poco antes de la sesión a leer sobre la historia de la Guardia Civil Española. Y el diagnóstico que hicieron los legisladores que en ese momento lo autorizaron su creación es muy similar al que tenemos aquí en nuestro país. En la Constitución de España tú no vas a encontrar que la Guardia Civil pertenezca a la Secretaría de la Defensa o esté definida como un cuerpo civil. Es un tema intermedio que permite que efectivos que tienen esa capacidad o adiestramiento militar hagan tareas de carácter policial o civil y lo han hecho de manera adecuada, me parece. España tiene un índice de seguridad muy alto y las medidas son proporcionales en este momento. Yo creo que nos va a ir muy bien. Pues platiquemos después del debate que se dé en el Senado, ¿le parece, diputado? Sí. Y veamos también cómo viene la reforma electoral, porque entiendo que, bueno, pues igual en una de esas pueden hacer un poco el camino parecido al que se hizo con la reforma con la Guardia Nacional. Finalmente, antes de irnos, porque no le presenté aquí al maestro Alarcón, pero seguramente usted lo conoce. Lo sigo, muy bien. Lo sigo y lo felicito. Es de Jalisco, diputado. Sí. Ya ve que ahora todo el mundo anda encarrerado y anda pensando en el 2024. ¿Le gustaría contender para el 2024 o todavía se va a esperar un ratito? Mi vocación es jurídica. Yo creo que se requiere un refuerzo ideológico en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la carrera legislativa también me gusta Pero le mucho. Interesa más irse al Poder Judicial. Me gustaría ser ministro de la Suprema Corte, sí. Perfecto. Vamos rapidísimo con el maestro Alarcón. Diputado Hamlet, qué delicia de nombre tienes. Ojalá tuviéramos más Shakespeare y más cosas de este tipo. Y obviamente, pues tu nombre es muy sugerente para un cartón que tiene que ver con el... Esa es la cuestión. Finalmente estamos con ese tema, ¿no? Entonces... Claro. Pues todos estamos con esa duda de que cómo es de la Guardia. Sí, yo estoy encantado con estos temas porque tengo mucho que dibujar, pero ahí está. Esa es la cuestión del diputado Hamlet. Bueno, pues ya lo estás dibujando ahí con el casco. El casco. Militar. Extraordinario cartón. Ojalá me lo regales. Sí, seguro te es lo todo tuyo.